En este video hablaremos del modelo económico del trade-off o la frontera de posibilidades de producción. Entonces, tenemos que partir de que en toda economía los recursos son escasos y por ello las personas deben tomar la decisión de qué tipo de bien van a producir con base a un recurso. En este caso, vamos a hablar de la cebada, con la cual se puede producir pan, como también se puede producir cerveza. Y partiendo de lo siguiente, de que, con un kilo de cebada, o puedo producir pan o puedo producir cerveza, pero no puedo producir los dos del mismo kilo. Para simplificar el modelo, vamos a considerar una economía muy sencilla en la cual solo existen dos productos, los dos que ya mencionamos, pan y cebada, ¿qué? Pan y cerveza, aunque en la realidad se produzcan miles de productos diferentes. Entonces aquí tenemos nuestro eje coordenado con pan y cerveza y vamos a decir de que tenemos 30 unidades de cerveza y 40 unidades de pan. Y ahí trazamos nuestra recta que va a representar nuestra frontera de posibilidades de producción. Con base a este modelo podemos formular una pregunta y es decir, ¿cuánto es lo máximo que puedo producir de pan si produzco 15 unidades de cerveza? Y si bien ahorita el modelo parece muy sencillo, podemos decir o atrevernos a decir que podemos producir 20 unidades de pan, a la hora de estar en la clase o de argumentar en un examen o en un quiz, no es suficiente esto, sino que tenemos que recurrir a un lenguaje matemático para argumentarlo. Entonces vemos que es una recta y lo podemos aproximar a la forma de la función de una recta. Y igual a mx más b, donde y va a representar nuestro bien en ese eje, que en este caso es la cerveza, x, el pan, m la pendiente, que presenta esa recta, que como luego veremos será la derivada, y su valor absoluto vendrá siendo el coste de oportunidad, pero eso lo veremos más adelante. Y b será el número máximo de cantidades de cerveza que se puede producir cuando se produce cero cantidades de pan. Entonces, reemplazando los valores, vemos que la cerveza es igual a menos 3/4 de pan más 30 unidades de cerveza. Que desarrollando y despejando el pan, encontramos que efectivamente, cuando produzco 15 unidades de cerveza, lo máximo que puedo producir de pan son 20 unidades. Ahora bien, vamos a hablar de los posibles puntos en los cuales nos podemos situar dentro de una frontera de posibilidades de producción. El primero es en el cual presentamos eficiencia en producción y es en el cual nos situamos justo sobre la frontera, justo sobre la línea que habíamos trazado. Cualquier punto que pongamos sobre esa línea presentará eficiencia en producción. Un segundo punto que podemos presentar es el de ineficiencia en producción, que va a ser cualquiera menor a esa barrera o a esa línea que marcamos. Y esto quiere decir de que tenemos factores de producción y recursos de sobra y que no los estamos utilizando al máximo. Y existe un tercer punto, que es un potencial imposible en producción. ¿Por qué es imposible? Porque dado los factores de producción y los recursos con los que contamos en ese momento, nos es imposible llegar a tal nivel de producción. Ahora bien, vamos a mirar cuáles son los conceptos que explican el modelo de posibilidades de producción. Por una parte vemos que explica el concepto de eficiencia, el concepto de coste de oportunidad y el concepto de crecimiento económico. Primero vamos a ver la eficiencia. Eficiencia. Una economía es eficiente si no existen oportunidades perdidas, es decir, cuando nadie puede mejorar sin que alguien empeore, o dicho de otra forma, cuando no hay forma de producir más de un bien sin que deje de producir de otro bien. Y vemos que existen dos tipos de eficiencia. Una, como ya lo mencionamos, una eficiencia en la producción en la cual siempre me voy a encontrar en este tipo de eficiencia siempre que me pare sobre esa línea, en cualquier punto, pero sobre esa línea. Y será eficiencia en producción. Y hay un segundo tipo de eficiencia que es la eficiencia de asignación. La eficiencia de asignación generalmente viene dada por la frontera de posibilidades de producción, es decir, estará sobre esa línea, pero es un punto específico sobre esa línea, dado que sobre ese punto es que los consumidores encuentran su máximo de bienestar, no sobre cualquier otro punto, así esté sobre sobre la frontera de posibilidades de producción. Así, o de esta forma, encontramos que
La eficiencia total se va a encontrar cuando los dos tipos de eficiencia se encuentren. El segundo concepto del que vamos a hablar es el coste de oportunidad. No es solamente la cantidad de dinero que se paga por adquirir un bien determinado, o sea, eso pues sí nos representa un coste, pero no es el coste de oportunidad, sino también el coste material de la segunda mejor opción que dejamos pasar por alto, o sea, aquel bien al cual estamos renunciando. Por tanto, vamos a expresar el coste de oportunidad en términos del bien al cual estamos renunciando y este siempre será positivo, o sea, lo mantenemos en un valor absoluto. ¿Cómo se obtiene el coste de oportunidad? Para obtener el coste de oportunidad de un bien, en este caso vamos a encontrar el coste de oportunidad del pan, vamos a hallar la diferencia en las cantidades que tenemos en el eje Y. O sea, primero vamos a hallar la diferencia en las cantidades en la cerveza y luego eso lo vamos a dividir en las diferencias en cantidades en pan. Esto lo vamos a hacer pues porque es una recta y podemos realizar, digamos, esa simplificación. En consecuencia encontramos que el coste de oportunidad de una unidad de pan es igual a 3/4 de unidad de cerveza. Y ahora lo vamos a hacer al contrario, para hallar el coste de oportunidad pues, de una unidad de cerveza. Lo que vamos a hacer es primero es hallar la diferencia en el eje X, o sea del pan, y luego dividiremos por la diferencia en el eje Y, lo cual nos va a dar pues un coste de oportunidad de 4/3, o sea, un coste de oportunidad de una unidad de cerveza es igual a 4/3 de unidad de pan. Sin embargo, los costes de oportunidad no siempre son constantes, es decir, vemos que hay dos tipos de fronteras de posibilidades de producción. En el primero, que es el que tenemos a nuestra izquierda, vemos que es una línea recta y por tanto vemos que los costes de oportunidad son constantes. Y por eso es que podemos hacer la simplificación que hicimos en los ejemplos de arriba. Sin embargo, los economistas argumentan que es más cercano a la realidad una gráfica con costes de oportunidad crecientes, porque la naturaleza escasa de los recursos y los factores de producción hace que cuando menos producimos nos resulta menos costoso porque los recursos son más abundantes, mientras que cuando la producción empieza a aumentar en cantidad, estos recursos y estos factores de producción empiezan a escasear, lo que empieza a aumentar su coste. Dicho de otra forma, o mejor dicho, llevándolo a un plano matemático, encontramos que el coste de oportunidad vendrá dado por la derivada de la variable a la cual queremos estudiar. O sea, si queremos estudiar el coste de oportunidad del pan, pues será la derivada de la función que estamos estudiando con respecto a la variable pan. Y si queremos hallar el coste de oportunidad de la cerveza, pues será la misma función que encontramos, pero esta vez respecto a la variable cerveza. Ya por último, el tercer elemento o pues concepto económico del que vamos a hablar será el crecimiento económico. Esta es la capacidad cada vez mayor de una economía para producir más bienes y servicios. Y pues si lo vemos desde la frontera de posibilidades de producción, es una expansión hacia la derecha de la frontera que teníamos inicialmente. Entonces, partamos de esta imagen en la cual tenemos una frontera de posibilidades de producción y encontramos que hubo un crecimiento que viene dado como por esa línea vino tinto. ¿Qué factores son los que nos llevan a desarrollar un crecimiento? Pues a ver esa expansión en la frontera de posibilidades de producción. Existen dos y el primero son los factores de producción y el segundo es la tecnología. Entonces vemos que cuando aumentan el número de factores de producción o los recursos, lo que tenemos es más material para producir más. Y decimos que tenemos principalmente 4 tipos de factores de producción. El primero es la tierra, que viene precisamente de la naturaleza. El segundo es el trabajo, que es la actividad que desarrollan los trabajadores presentes en nuestra economía. Tercero es el capital físico, que son los elementos fabricados, la maquinaria e infraestructura. Por maquinaria nos referimos desde, no sé, una máquina que nos hace empanadas hasta una remachadora. Eso juega por capital físico. Y por infraestructura, una bodega hasta, digamos, una planta de concreto. Y pues encontramos que el segundo elemento por el cual podemos experimentar crecimiento económico es pues, la tecnología, que la podemos definir como los medios técnicos para producir bienes y servicios.
Cuando mejoramos en tecnología, lo que hacemos son los procesos más eficientes. Y en la medida que hacemos los procesos más eficientes, estamos en capacidad de producir un mayor número de bienes y de aprovechar mejor nuestros factores de producción y nuestros recursos.